Así que damos gracias al Señor y vamos a entrar a la palabra, amén. Ya hemos dado nuestra parte, que es la adoración. Ahora nuestros corazones deben estar abonados, siendo tierra fértil, quitar toda distracción para poder comprender, meditar sobre lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Venimos a escuchar la palabra para ser mejores hijos de Dios. ¿Alguien ya puede decir, estoy perfecto? ¿No cometo errores? Hermanos, todavía vamos en el proceso. El proceso de la santificación es continuo. Y el proceso que estamos viendo del pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud de Egipto, nos está dejando lecciones tremendas, hermanos. Estamos en la estación de Aserot y la primera parte de esta serie se llamaba Dios lo oye todo y nos invitaba a tener cuidado de las conversaciones que tenemos. En la segunda parte vimos cómo la mansedumbre nos va a ayudar a soportar y a llevar la crítica. ¿Ha sido criticado alguna vez? En la primera intervención que yo di, hablaba de que la crítica tiene dos aspectos, positivo y negativo. Por lo tanto, hay momentos en que podemos ejercer crítica y calificar de una forma objetiva las acciones, el comportamiento de alguien. Cuando a ti alguien te diga, mira, y te critique objetivamente para que mejores, no te enojes, no lo veas como una amenaza, porque eso es bueno. Lo necesitamos todos. Pero esta parada en Aserot, no estoy enfocando la crítica desde ese punto objetivo, bueno, sino de aquellas críticas que se levantan que son injustas hacia nosotros. Estamos hablando de esa crítica que fue presentada por los dos hermanos de Moisés, Miriam y Aarón, líderes, que no eran cualquiera, eran líderes y estaban en una comisión que Dios les había puesto para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. El Salmo 15, versículo 1 al 3 dice, ¿quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Cuando nosotros tenemos todos estos asuntos en orden, podemos acercarnos a Dios de una forma ordenada, sabiendo que Dios nos va a escuchar. Hay muchas personas que no tienen integridad, que andan en injusticia, que no hablan verdad en su corazón, que calumnian con su lengua, que reprochan al prójimo. Y aún así, hablan con Dios y creen que Dios les va a escuchar. Esas son cosas que hay que arreglar si queremos que nuestras oraciones suban al trono de la gracia y tener una comunión con Dios como manda la palabra. Entonces démonos cuenta que el tema de la crítica injusta es muy serio, hermanos. 3 personas son las afectadas, nosotros mismos, el que nos escucha y aquel que estamos censurando. La manera de no caer en este pecado, porque la crítica, que es lo mismo que la murmuración, es un pecado. No lo podemos ver como algo simple, como algo, bueno, no pasa nada, yo me siento aquí a hablar de mi hermano, de mi familiar, del que sea, de una forma injusta y no pasa nada. Pasa, hermanos, pasa. Es un pecado grave. No debemos prestar nuestros oídos a los difamadores. Es decir, si nosotros estamos en una situación y empieza alguien a criticar injustamente, hermano, no prestes tu oído, párate. Si puedes frenar la situación, frénalo. No nos prestemos para eso. Les invito a abrir Números capítulo 12. Números capítulo 12. Vamos a leer todo el capítulo ya hemos visto algunos aspectos, pero para ponernos un poquito en contexto y saber exactamente cómo va la historia. Dice, yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice así: mientras estaban en Aserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés, porque se había casado con una mujer cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde más que cualquier persona de la tierra. Esta fue la segunda parte de este estudio. Y dice el verso 4, así que el Señor llamó de inmediato a Moisés y a Aarón y a Miriam
Y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Y en esa reunión Moisés es defendido por Dios con honores especiales. ¿Queremos ser defendidos por Dios o a veces queremos ser nosotros mismos los que nos defendemos? No hagamos eso, dejemos que Dios defienda nuestras causas. Dice el verso 5, entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo y en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiere profeta entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente hemos cometido. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Vamos a dejar hasta el verso 13. Esta sería la tercera enseñanza que podemos encontrar en la parada de Haserot. ¿Por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? La pregunta va dirigida a Aarón y a Miriam. Si estuviésemos involucrados en alguna murmuración, esto es tremendo si el Señor nos dijera eso. A veces no lo dice, pero sí el Señor lo está pensando. Sobre todo cuando se levanta un falso testimonio de un siervo, de un líder, de alguien que es íntegramente correcto. Dios escuchó los motivos malvados. Recordamos, ¿no? Estaba Miriam y Aarón, pero Dios está en todo lado. Y yo me imagino, ahí ustedes pueden imaginarse en la conversación de los dos hermanos, hablando de Moisés, lo sabemos, ¿no? Eso ya lo vimos, pero bueno, lo recuerdo, hablando de Moisés. ¿Y por qué? ¿Y por qué Moisés? ¿Y por qué no nosotros? Celos, envidia, orgullo se reflejó en toda esa conversación. Y Dios escuchó esos motivos malvados que había en el corazón y lo que motivó toda esta rebelión de parte de Aarón y de Miriam. Como Dios escuchó esto y Dios sabe la seriedad que hay en el pecado de la crítica, Dios lo sabe. Más cuando la crítica viene de líderes. En este caso, nadie se excusa en esto, pero aquí los que estaban criticando al siervo de Dios eran también dos líderes, ¿no? Aarón era sumo sacerdote y Miriam era profetisa. Cada uno tenía un papel dentro de ese plan de Dios. Y Dios sabe que la crítica hace mucho daño, hermanos. Dios lo sabe. Por eso no nos podemos prestar a eso. Y actúa rápidamente. Vemos que Dios enseguida oye, inmediatamente los convoca a los tres y habla directamente a Aarón y a su hermana Miriam. En esta mañana yo quiero que te vayas consciente de eso. La crítica injusta es un pecado grave. Un pecado grave. Dios les hace ver que su crítica hacia su hermano es una crítica irrazonable. No había razón para esa profana. ¿Quién nombró a Moisés como líder del pueblo de Israel? Dios. Juzgar, al criticar el trabajo de Moisés, estaban juzgando el trabajo de Dios. Y fue una crítica atrevida. Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando nosotros nos prestamos a la crítica injusta, aunque tú creas que Dios está ahí, Dios puede hacer que no esté. Que no esté, hermanos. Y eso es muy grave, porque nosotros necesitamos que Dios esté en esa comunión. Hoy seguiremos reflexionando, hermanos, sobre este pecado de la crítica. La prédica lleva por título: un carácter moralmente fuerte nos cuida de hacer críticas injustas. Nuestra atención hoy se enfocará sobre la vida de Aarón. ¿Cómo respondió Aarón a esto? Lo primero que tenemos que ver es que Aarón se vio en esta situación de la crítica en calidad de cómplice.
fue cómplice. Él no promovió esa crítica, la promovió su hermana y sabemos y llegamos a esta deducción porque a la primera que se nombra es a Miriam. A veces no somos los que promovemos la crítica, pero cuando nos sentamos y prestamos nuestro oído, como les dije, estamos siendo cómplices de ese pecado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo mal Aarón? La primera cosa que vamos a resolver. ¿Qué fue lo que hizo mal Aarón? ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a pecar? El segundo aspecto que veremos hoy y cómo corrigió su error. Esto es lo más importante. Vamos a cometer errores, hermanos. Ojalá que sean de forma inconsciente, no planificados, no meditados, porque eso ya sería grave. Pero hay formas de corregir lo que hacemos mal. ¿Cuántos decimos amén? De corregirlo. Y estamos, esa es la gracia, ¿no? Que tenemos y que nos ampara. Entonces, cuando examinamos los rasgos del comportamiento de Aarón, los rasgos de su personalidad, pues vamos a resolver qué fue lo que hizo mal, qué lo motivó y cómo lo corrigió. Lo primero, ¿qué fue lo que hizo mal a Aarón? ¿Qué hizo mal Aarón? ¿Por qué cayó bajo este pecado? Fue cómplice. Si nosotros no somos capaces de mirar cómo está nuestra salud espiritual, si no somos capaces y lo suficientemente preocupados por saber el ejercicio que nosotros estamos desarrollando, la embajada que estamos desarrollando como hijos de Dios, que es la embajada, embajadores nos llama la Biblia, pues vamos a ser en algunos casos promotores de la crítica o también podemos meternos como cómplices. Podemos decir en esta mañana, bueno, yo no participo ni soy promotora de críticas o promotores de críticas. Yo no vivo criticando a la gente. Y gloria a Dios. Y cómplice, Aarón se convirtió en un cómplice de su hermana Miriam. Aarón era el sumo sacerdote. Los que siguen perlas en Levítico, ubíquenlo ahí. Sumo sacerdote. Había sido vestido con dignidad, con responsabilidad para ejercer las funciones que Dios les daba. Nosotros estamos también ejerciendo un sacerdocio espiritual. La Biblia dice que somos real sacerdocio. Le servimos al Señor. Así que tenemos esa posición y lo ejercitamos. Como tenemos esa posición de sacerdotes, tenemos que tener algo muy, muy claro, hermano, y ser conscientes de esto, de nuestra fuerza moral, que tengamos un carácter moralmente fuerte. El cristiano está llamado a trabajar en esta área. ¿Qué es la moral? La moral nos habla de comportamiento, nos habla de valores, de ética, que es lo que tiene que adornar nuestra vida, porque somos sacerdotes del Dios Altísimo. Amén. Entonces, ¿qué tan importante? Y vamos a ver qué tan importante es esta área. Se nos va a presentar a todos situaciones donde necesitamos tener fuerza moral. Que nuestro carácter no sea ondulante. Que te dicen por allí, tú vas por allí. Que te dicen esto es así y tú vas por donde te dicen. Necesitamos carácter. Amén. Lo necesitamos con urgencia. Como estamos expuestos a diario con las personas y a veces sin las personas, porque nuestro carácter moral se prueba también en la intimidad, en lo privado, no solamente cuando la gente nos ve. Entonces es muy importante y como nos vamos a enfrentar a esas situaciones, entonces necesitamos ese carácter para responder, el tema de la crítica, ¿no? Ante la crítica podamos responder como Dios espera. Aunque esto, el carácter moral fuerte, lo necesitamos para todas las áreas de nuestra vida. Pero bueno, estamos hablando de la crítica. Entonces, cuando hay un carácter moralmente fuerte, no vamos a participar de las críticas injustas, hermanos. Inmediatamente Dios nos dará la dirección de qué debemos de hacer, aunque no seamos simpáticos para muchos. A veces no queremos participar de cosas que están mal y la gente ¿qué hace? ¿Nos aplaude? No, la gente nos dice qué aburrido, o qué fanático, o qué religioso eres, o tú de qué te las vienes a dar. No importa lo que nos digan, sabemos que queremos trabajar en nuestro carácter fuerte en cuanto a moral
entonces ahí tenemos que hacer lo que Dios nos pide. De ahí la importancia de recordar siempre nuestra posición y de examinar nuestra salud espiritual y nuestra vida espiritual. Todos los días tenemos, ante todas las tentaciones que tenemos, todas las situaciones que se nos presenten, son un medio para saber cómo está nuestra salud espiritual. ¿Cómo actúo? ¿Yo estoy actuando como una hija de Dios, como un hijo de Dios, o actúo como uno más del montón? Nos damos cuenta de esto cuando nosotros examinamos nuestra salud espiritual. Desafortunadamente, hermanos, y tengo que decirlo, hay muchos cristianos que viven el día a día y no se paran a mirar cómo está su vida espiritual. Cometen errores, pecados y pasan indiferentes. ¿Por qué? Porque no se toman el trabajo de decir, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Realmente esto que yo he hecho está bien? Entonces, obviamente, pues se tiene una vida en ese sentido pobre, un carácter espiritual débil, porque no se analiza, ¿no? Hay dos maneras de hacer crecer la fuerza espiritual en nuestra vida. Dos maneras. Desde mi punto de vista, hermanos, yo creo que las dos únicas maneras. No vamos a enfocar esto desde el punto de vista psicológico, ni psiquiátrico, ni médico. Las dos únicas maneras de tener fuerza moral, cuando la palabra de Dios, es decir, la Biblia, se convierte en la fuente que afecta. La fuente, hablemoslo, es una metáfora. La palabra de Dios tiene que abrirse y como cuando tú tienes sed y vas a una fuente y bebes agua y calmas tu sed, la palabra de Dios tiene que convertirse en esto. Yo la abro y debe ser la fuente que no solamente calma mi sed espiritual, sino que me capacita para yo poder ser el tipo de hijo y el tipo de cristiano que Dios demanda que seamos. Entonces, cuando la palabra de Dios la tomamos como esa fuente, entonces nuestra vida va a estar estructurada espiritualmente y ordenada. Amén. Personas dicen, pero ustedes todo lo llevan al plano espiritual. Es que lo tenemos que llevar al plano espiritual, porque estando estructurados espiritualmente y ordenados espiritualmente, todo el resto va a ser afectado por lo mismo. Toda nuestra vida va a estar estructurada, nuestra vida como personas que hacemos parte de una sociedad y de un mundo. La única forma para ordenar nuestra vida y la de cualquier ser humano en esta tierra es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el manual por donde debemos conducir nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Por eso hay que conocerla. Ahora, hay que practicarla. Porque yo conozco mucha gente que conoce la Biblia, sabe versículos, sabe mencionarlos. Ahora, ¿la practicas? Porque yo puedo decirme, sé de Génesis hasta Apocalipsis y sé dónde quedan. Ahora, ¿la practico? Ese es el kit de la cuestión. Hay grandes teólogos en el mundo no cristianos que conocen la Biblia. Ahora, no la practican. La palabra de Dios es la primera de las dos maneras como podemos hacer que nuestro carácter moral sea, ¿qué? Fuerte, hermanos. Cuando ésta se lleva a la práctica. La palabra de Dios, ¿saben qué produce en nosotros? Un cambio de actitud. Venimos con actitudes completamente erróneas al plan de Dios. Entonces, cuando la palabra la bebemos, la practicamos, cambia nuestra actitud. Entonces empieza a ser una actitud que nos impulsa a comportarnos de una forma responsable. Es decir, dejamos de ser irresponsables como seres humanos, como parte de una sociedad, como parte de un elemento de la familia. La palabra empieza a afectar toda la actitud. La actitud nos habla de comportamiento, de cómo reaccionamos ante diferentes aspectos que se nos puedan presentar. La palabra de Dios también produce un cambio en la manera de pensar. No solamente actuamos, sino que también nuestra manera de pensar cambia, es renovada, se saca todo aquello que no está conforme a la voluntad de Dios y empieza a tomar forma en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, lo que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, ha sido dejada para facultarnos
para facultarnos. Normalmente cuando hay rebeldía o cuando no se conoce al Señor, el ser humano está facultado para resistir lo bueno. ¿Cómo éramos antes de ser cristianos? ¿Nos gustaba lo bueno? No, hermanos, nos gustaba el pecado. Nos gustaba pecar, porque el alejarnos de Dios nos facultaba para eso, para resistir a hacer lo bueno. Cuando la palabra se convierte en la fuente y fortalece nuestro carácter moral, entonces quedamos bajo su influencia, ¿para qué? Para hacer lo bueno. Y eso es lo que va haciendo día a día la palabra en nosotros. Nosotros leemos la palabra y nos dicen, nos dan, hoy la palabra está ejerciendo influencia sobre vuestros corazones para que hagan lo bueno, no lo malo. Y también la palabra de Dios produce un cambio en la manera de actuar con referencia a nuestras relaciones interpersonales. No podemos decir, sí, la palabra es la fuente que ha transformado, la fuente que me induce a hacer lo bueno, la fuente que alimenta, que ordena, que estructura mi vida, sino que también todo eso se tiene que ver reflejado en nuestra relación con el prójimo. Si ese aspecto no está, hay algo que no se ha ajustado. Todo lo que hace la palabra de Dios, primeramente afecta nuestra vida, afecta nuestra relación con Dios y debe afectar nuestra relación con el prójimo. Amén. Les dije que habían dos formas que contribuyen a crecer y avanzar en un carácter moralmente fuerte. Una era la palabra de Dios, ¿no? Como fuente. La otra, seguir el ejemplo de Cristo. Dos cosas que para mí, fuera de ellas no hay nada más sino estas dos, desde mi punto de vista. ¿Por qué seguir el ejemplo de Cristo? Porque en Él se encuentra la auténtica fuerza moral. La vida de Cristo, obviamente, Él fue Dios y fue hombre, pero como hombre, vamos a enfocar nuestra atención como hombre, Él fue completamente, su vida fue adornada de fuerza moral. Cuando se enfrentaba a los fariseos, cuando tenía que llamar la atención, cuando hablaba, cuando predicaba, cuando caminaba, había lo que lo caracterizaba a Cristo era su fuerza moral, como hombre, como Dios obviamente, pero Él era el varón perfecto. Y por eso seguir su ejemplo nos ayuda a tener un carácter moralmente fuerte. Yo no sé qué ejemplo sigues tú. Yo no sé cuáles son las cosas que a ustedes les motiva a seguir. Nos debe motivar seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo en esto? Voy a hacer esto. ¿Qué haría Cristo? Pienso hacer esto. ¿Qué haría Cristo? Estoy en esta situación. La Biblia nos da respuestas para todo. ¿Qué hizo Cristo ahí? Si nosotros tenemos de verdad ese deseo genuino y sincero, nuestro carácter moral cada día va a ser más fuerte. Yo no sé si les he compartido. Yo en algún momento de mi vida, hace muchos años, le regalé a Daniela y a Jorge y yo me mandé a hacer una pulserita. En el rastro de aquí del puerto de la Cruz había una chica que hacía pulseritas y ponía mensajes en las pulseritas tejidas. Y yo cuando la vi, porque en esa época nosotros teníamos el rastro, la iglesia tenía un rastro y íbamos los sábados a vender cositas allí y a predicar el evangelio a todo el que se acercaba a comprar. Yo cuando la vi, le dije, necesito que me hagas 3 manillas. Y que con la pregunta, ¿qué haría Jesús? Yo todavía la tengo. Y durante mucho tiempo no la pusimos aquí. Y yo le dije a Daniela y a Jorge, cada vez que ustedes tengan que tomar alguna decisión o cambiar, miren, ¿qué haría Jesús? Eso nos da el termómetro, nos hace parar y no actuar en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Yo creo que esto está bien. No creo. ¿Qué haría Jesús? Yo todavía la tengo, está toda viejita, la conservo, porque para mí el preguntarle a Jesús tiene mucho significado. Yo intento hacerlo y cuando se me olvida le pido perdón. Cuando yo hago cosas que no están correctas, porque me olvidé decirle, Señor, ¿qué harías tú? Les puedo decir y de verdad no lo digo, si no fuera así no lo diría, tengo temor de eso, le pido perdón al Señor. Le digo, Señor, me olvidé preguntarte. Perdóname. Entonces,
¿Quieres ser moralmente fuerte? Pues entonces sigue el ejemplo de Jesús. Él es el único que puede transformar y su gracia nos transforma. La gracia de Dios es el agente transformador. Merecíamos nada, merecíamos castigo eterno, merecíamos condenación, pero la gracia de Dios, si nos dejamos transformar por esa gracia, pues Dios saca de sus hijos cosas hermosas. Dice que la plata se brilla y se brilla. Y llega el punto óptimo del metal es cuando el que la está puliendo, quitando toda la escoria y todo lo que tiene la plata, cuando se puede reflejar en la plata, su cara. Y eso es lo que tenemos que hacer, para que nos parezcamos al Señor. Que seamos pulidos como la plata, quitado todo eso, para que podamos brillar y reflejar a Cristo, no reflejarnos nosotros. No vamos a ser como Narciso, ¿no? ¿Saben quién era Narciso, no? El que se miraba y qué bonito soy, qué bonito soy. Y se miraba en el reflejo del agua. Miren la historia de Narciso. Narcisistas, de ahí viene el término narcisismo, ¿no? No nos queramos mirar nosotros mismos. Que cuando la gente nos mire a Cristo en nosotros. Pero esto requiere una decisión diaria. Por eso el motivo de la pulserita. Porque se nos olvidan las cosas. Muchas oportunidades se nos van a presentar para que tú actúes como Cristo. Tristemente, a veces no se actúa como Cristo. Se actúa bajo esa vieja naturaleza, ese carácter no renovado, ese carácter tan lejos del fruto del Espíritu Santo. Se actúa de una forma carnal, pecaminosa. Pero Dios nos dice en esta mañana, ¿quieres ser moralmente fuerte? Yo no estoy hablando solamente porque la gente a veces relaciona moral solamente con la parte sexual. No, moral nos habla de todo, comportamiento, de ética, de normas para vivir. Y la Biblia nos las da. Si queremos ser así, fuertes, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Solo así podremos distinguir entre el bien y el mal. Solo así, hermanos. Cuando la palabra se convierte en la fuente y Cristo en el ejemplo que sigo, entonces, ante toda situación que se me presenta en el día a día, yo voy a poder, y tú, discernir, esto está bien, esto está mal. Estoy participando de una conversación donde la crítica injusta es la protagonista, entonces yo voy a saber que eso no está bien y me voy a retirar. Amén. La segunda pregunta que vamos a contestar, ¿cuál fue el motivo que llevó a pecar a Aarón de esa manera? Pues fue precisamente su debilidad de carácter. Era un hombre que amaba a Dios, pero su carácter en momentos determinados se mostró débil y eso lo llevó a cometer errores. La debilidad del carácter que mostró Aarón. Empecé diciendo que fijáramos nuestra atención en Aarón, ¿no? ¿Qué tenía que haber hecho Aarón? Corregir a su hermana primero, porque Aarón sabía que Moisés era el líder, que Moisés había sido escogido por Dios y que ellos tampoco estaban siendo rezagados por Dios, sino que Dios a ellos les había dado también participación dentro de todo ese plan del éxodo. Está claro, hermanos, que aquí la debilidad de Aarón fue latente y en este caso, como en otros, brilló por su ausencia. Que no nos pase lo de Aarón. Por eso les digo que es importante examinar y siempre valorar cómo está nuestra salud espiritual. No tengamos la costumbre de terminar el día y empezar a pedir perdón al Señor por todo lo que hemos hecho mal. Lo que tenemos que hacer es que antes de actuar, de hablar o de pensar, meditemos si está correcto ante los ojos de Dios. Entonces, eso nos va a evitar vernos metidos en situaciones que son pecaminosas. El que es impulsivo comete muchos errores durante el día, precisamente porque no se para pensar y reflexionar si lo que está haciendo está bien delante de los ojos de Dios, si lo que está pensando es correcto. Creo que la vida cristiana debe tener urgencia en estos aspectos y no por la noche tener una lista así de grande, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Eso es lo que hace mucha gente. Va, reza y empata, ¿no?
y vuelve y comete el mismo error, reza y empata. La vida cristiana no nos invita a eso bajo ningún término. ¿Qué es tener un carácter moralmente fuerte? Cuando siempre hacemos lo correcto. De querer siempre hacer lo correcto. De querer. A veces no se quiere hacer lo correcto. Se sabe hacer lo correcto, mas no se quiere. Y eso es grave, porque ahí opera el orgullo, la autosuficiencia, la independencia de Dios. Porque hay muchas cosas que nosotros sabemos que no están bien, ¿no? No las hagamos, hermanos. Porque si tú sabes que la palabra te dice, esto está, no se debe hacer, o esto se debe hacer, y no lo haces porque Santiago también dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Es pecado. Por lo tanto, si sabemos hacer lo bueno, debemos hacerlo. Amén. Para no caer y no tener esa vida de una monotonía, repitiendo y repitiendo y repitiendo los mismos errores. Aarón, en este episodio de su vida, por instigación de su hermana, obviamente, ella fue la promotora, se unió a la rebelión familiar contra el líder que Dios había designado. Pecó gravemente contra su hermano. Es decir, que cuando nosotros hacemos críticas injustas contra alguien, hermano, sea familia, sea hermano en la fe, sea un compañero de trabajo, cualquier persona, una crítica injusta nos lleva a pecar gravemente. Por eso no debemos de participar. ¿Por qué lo hizo Aarón? Por su debilidad de carácter moral. ¿Pero qué le pasó a Aarón? ¿Qué le pasó a Aarón aquí? Siendo sumo sacerdote, teniendo esa responsabilidad. Bueno, Aarón es como muchos de nosotros, amén. No vamos a juzgarlo. Nosotros tenemos una embajada, una responsabilidad. Decir que somos cristianos, hermanos, eso lleva una gran responsabilidad. Y sin embargo, se nos olvida y actuamos de una forma irresponsable delante de Dios. Y eso es muy, muy delicado. Por eso, cuando vemos a Aarón, debemos ver la urgencia de poner en práctica esta enseñanza. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Cuando nosotros ponemos en práctica el querer fortalecer nuestro carácter moral, pues las cosas van a empezar a cambiar. Las cosas van a empezar a cambiar. El cristiano está llamado a elegir siempre hacer lo correcto. La carne nos va a hacer que hagamos lo incorrecto. Pero también vivimos en un mundo relativista. La filosofía que se mueve en este mundo es relativista. Para ti eso está bien, para mí no. Para ti eso está mal, para mí no. Eso es relativismo. Cada uno decide a qué llama bueno y qué llama malo. Y vivimos estamos viviendo, siempre el mundo ha vivido, pero ahora con mayor énfasis todo es relativo. Por eso, para algunos el aborto no es nada, no es un pecado, no es matar a un ser humano. Y todas las leyes que están sacando completamente antibíblicas y faltas de moral, porque estamos bajo la influencia del relativismo. Y entonces necesitamos ese carácter moralmente fuerte para poder pararnos en un mundo relativista y decir, no, yo no entro en esto, conmigo no cuentes para hacer esto, para corregir, para defender los principios y los valores cristianos. Así nos echen piedra, hermano. Así nos digan, ay, mira, no importa, defendamos el evangelio porque a eso hemos sido llamados. No nos hagamos cómplices. Relativismo y dominio de Satanás. La palabra dice, el príncipe de este mundo es el diablo. Y bajo esas influencias tan poderosas, hablando del punto de vista negativo, estamos viviendo. La iglesia no está viviendo en la luna. La iglesia vive aquí. Y si tú no trabajas en tu carácter moral que sea fuerte, pues vas a sucumbir, vas a participar de muchas cosas que no son correctas. Entonces, por eso necesitamos un carácter moralmente fuerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que debemos trabajar en esta área? Todos, ¿no?
Todos necesitamos porque el carácter se va formando. Nosotros no nos hacemos cristianos y ya hoy los más santos la aureola. No, estamos en un proceso, pero debemos caminar en ese proceso. La vida cristiana no consiste solamente en venir, conocer, ya, soy salva, porque conocí a Cristo, porque pedí perdón por mis pecados y porque digo que soy cristiano. No, la vida cristiana no es ponernos un rótulo de cristianos. La vida cristiana nos lleva a una práctica de las verdades que enseña la palabra de la Biblia, que es la palabra de Dios, y seguir el ejemplo de Cristo. Somos cristianos cuando estas dos verdades afectan nuestra vida de manera continua y diaria. Si la Biblia no afecta tu vida, si tú no quieres seguir el ejemplo de Cristo, no podemos considerarnos cristianos. Cristiano habla de seguidor. Por lo tanto, es importante cultivar ese carácter. Un carácter moralmente débil va a ser un carácter ambiguo. La ambigüedad es la ambigüedad es lo más feo que puede haber. Desde mi punto de vista, ustedes saben que yo soy muy radical. A mí los grises no me gustan. A mí no me intento vivir mi vida bajo esos principios de vida. Grises no. O blanco o negro. Eso de que, bueno, pues no es tan malo. No, eso es ambigüedad. Ambigüedad es cuando vidas cristianas están viviendo un cristianismo que tú dices, ¿por dónde va? ¿Por dónde va? Que no se encuentra firmeza. Y vivimos hoy en día, tristemente, yo veo muchos cristianos ambiguos, sin firmeza, sin convicciones firmes de fe. Una ambigüedad que caracteriza la vida que no está llamada. Los cristianos no estamos llamados para ser ambiguos, sino claros, directos. Que la gente sepa con nosotros a qué se atiene. Entonces, desafortunadamente en la iglesia, hoy en día, en la iglesia de Cristo, hay un sector que es muy ambiguo. ¿Por qué? Porque han caído bajo el efecto relativista y bajo el sistema de este mundo. Entonces no tienen convicciones, no les ves convicciones firmes de su fe porque son arrastrados por todo esto. Y a Aarón le pasó eso, fue arrastrado por la crítica injusta. Él como líder, como sacerdote, tuvo que haber dicho no, corregir a su hermana y decir esto no está bien y no participar, pero participó. Todos tenemos agentes activos que nos van a querer llevar a hacer lo contrario. ¿Nos tienen? Gente a su alrededor, llámese familia, hijos, esposo, esposa, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, todos los tenemos, que van a querer llevarnos constantemente ¿a qué? A que hagamos lo incorrecto. Pero tampoco es para tanto. No, cuando somos cristianos, tampoco está allí. Mira que yo no estoy de acuerdo con esta conducta porque el Señor dice en su palabra esto y yo quiero que mi carácter sea afectado por esto que dice el Señor, llámese como se llame el tema. Y la gente que quiere que hagamos lo incorrecto, pero tampoco es tan malo. Una vez no pasa nada. Tampoco seas tan exagerado. ¿Le han dicho a ustedes eso? A mí me lo han dicho muchas veces y a veces me lo han dicho la gente cristiana. Entonces, como vamos a tener agentes que nos van a estar constantemente motivando a hacer lo incorrecto, necesitamos ¿qué? Carácter moral fuerte. Amén. Para saber contestar y responder a eso. Porque si no, todos estamos en el peligro de ser influenciados. Un carácter débil va a estar, como dice la palabra, llevados por todo viento de doctrina. ¿Para dónde va Vicente? En Colombia hay un dicho, yo no sé si aquí, ¿para dónde va la gente? Entonces, Vicente va para allá, y te digo, pues para allá va el montón. Pues yo también, pues porque si va mucha gente, ¿será que tiene la razón? No. A veces el camino, la palabra dice, el camino es estrecho y son pocos los que transitan ese camino. Entonces, no hagamos que todos estos factores influencien nuestro carácter moral, porque tenemos esas dos herramientas, palabra y Cristo, para que seamos fuertes espiritualmente. Esa carencia que en determinados momentos mostró
Aarón no fue su comportamiento constante, hermanos. Dicho sea de paso, Aarón no siempre fue ni mostró ese carácter, pero en momentos muy determinados sí lo mostró. En momentos donde él tenía que haber sacado ese carácter firme, no lo sacó. Fue el motivo que lo llevó a pecar en este episodio en Hazerot. Y es importante que su ejemplo, el ejemplo de Aarón, nos permita ver la importancia de adquirir un carácter moralmente ¿qué? Fuerte. Porque si Aarón, sumo sacerdote, escogido por Dios, cayó en esto, ¿ustedes creen que es que, no, pues yo no, yo tengo las cosas claras en el Señor? A veces somos así, somos orgullosos, y yo estoy bien, yo no tengo nada. Hay un segundo aspecto de la vida de Aarón que es muy importante reconocerlo. Cuando vuelve en sí, él retoma y clama a Moisés y le dice, oh mi Señor, por favor. Con esta expresión, él está reconociendo la autoridad de Moisés, cosa que había juzgado anteriormente. La tercera cosa que hizo bien Moisés, se presentó con humildad, reconociendo su pecado y arrepentido. Presten atención, reconociendo su pecado y arrepentido. No solamente es importante reconocer nuestro pecado cuando fallamos, es importante el arrepentimiento. Porque a veces dice, bueno, perdóname por esto que hice. Pero notamos de que la persona no está arrepentida. Que no se ha compungido su corazón, es decir, le fallé primeramente a Dios, porque cuando fallamos al hermano, al primero que fallamos es a Dios, hermano. Aquí Aarón se nos presenta con un corazón humilde y pide perdón a su hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Con humildad, reconocer si hemos pecado. Estamos en el tema de la crítica, pero esto llévenlo para todo. Cuando tú pecas o yo peco, debemos de confesar nuestro pecado. A veces confesamos nuestro pecado a Dios, pero no le pedimos perdón al que hemos ofendido. Y eso es grave, hermanos. El Señor dice, ve, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Es decir, arregla las cosas primero con el hermano y después conmigo. No pretendamos cuando le fallemos a alguien, sea en el sentido de crítica o cualquier otro aspecto que hemos pecado contra ese hermano, ir y decir, Señor, perdóname porque yo me equivoqué. Y con la otra persona, ni siquiera, ¿sabes qué? Obré mal, me arrepiento. Siento dolor de lo que te hice. He entrado en esta reflexión. A veces saben que el perdón necesita diálogo. El perdón no se limita a decir perdóname. Hay momentos que tenemos que decir, ¿sabes qué? Perdóname por esto. Porque obré mal esto, porque dije mal esto, porque me comporté. Porque eso nos ayuda a reflexionar sobre lo que hemos hecho mal. Cuando mecánicamente y de forma religiosa pedimos perdón, ahí no hay verdadero arrepentimiento. Y nos engañamos a nosotros mismos creyendo que ya lo tenemos resuelto. No, tenemos que sentarnos y decir, si hemos fallado, mira, he pecado contra ti. En este sentido, sentí lo que haya sentido, rabia, rencor, te juzgué injustamente, todo lo que haya sido. Te pido perdón, entrar en esa reflexión. Amén. Pues Aarón lo hizo y él pide y clama perdón y lo hace rápidamente. Aquí no dice, y pasó 1 año, 2 años, o 1 semana, o 3 días, 4 días, y Aarón se arrepintió y vino y pidió perdón a Moisés. No, dice que inmediatamente el Señor se aleja, Aarón viene y le dice, Señor mío, clamo a ti, por favor, quita el pecado que hemos cometido. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y dice, Aarón dice, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. ¿Qué hizo Aarón? ¿Qué lleva el perdón? Empezar, Aarón no dijo, mira Moisés, perdóname Señor mío, es que Miriam me hostigó, me dijo que esto, yo caí preso. No es la forma de pedir perdón. ¿Alguna vez han pedido perdón? A su cónyuge, a su hermano, a su hijo. Perdóname, pero es que tú, no. Pero es que tú me hiciste esto y por eso yo actúo así. No, esa no es la forma de pedir. Aarón reconoció su falta, se involucró en ese perdón y se culpa a sí mismo del pecado que cometió con su hermana en contra de Moisés.
Y esa es la forma como nosotros tenemos. Todo esto habla de que el carácter moralmente se va perfeccionando a través de todos estos medios que nos muestra esta historia. Entonces, él no se dejó, no dijo, Miriam es una pecadora, a Miriam le gusta la murmuración, Señor mío, hablando con Moisés. Ella a veces le gusta un poquito juzgarte. Y claro, pues yo soy débil de carácter, entonces caí. No hagamos eso, asumamos nuestra culpa dentro de lo que hemos hecho mal, hermanos, amén. Asumámosla, eso nos engrandece delante de Dios. Entonces necesitamos para eso que humildad. Si somos orgullosos, nunca vamos a aceptar que lo hicimos mal. Y vamos a buscar formas de excusarnos y decir, lo he hecho por esto y esto. Seamos humildes, porque la palabra dice que Dios mira de lejos al orgulloso. Y eso es delicado. Si somos orgullosos, no pretendas que tus oraciones Dios las escuche. No las va a escuchar. ¿Tú crees que las escucha? No las va a escuchar. Tenemos que ser de un corazón humilde y reconocer lo que hacemos mal nos engrandece y nos ayuda a mejorar. ¿Cuántos decimos amén? Aarón sintió profundamente lo que hizo mal. Y por último, lo que le dice a Moisés es que él también suplica por Miriam. Cuando nosotros nos vemos involucrados en una situación como esta, nos viéramos, no digamos, Señor, perdóname a mí, pero castiga a esta porque esta es la pecadora, esta es la revoltosa. Esta es la que está aquí poniendo problemas en el pueblo. Lo hizo Miriam, sí, y lo veremos en la próxima vez, en lo que cayó Miriam. Lo hizo, pero Aarón suplica. Nuevamente retoma su posición de sumo sacerdote. Aquí ya no está desdibujada, porque el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Él intercedía por los pecados del pueblo. Y aquí él toma y dice que les perdonen a él no solamente, sino también a su hermana. Haz lo mismo. Si tú te ves involucrado en alguna situación que no fuiste el promotor, sino el cómplice, no busques excusas para ser perdonado y que el otro sea castigado, porque estaríamos actuando mal. Intercedamos también. Aarón pide por esa lepra, y lo veremos todo el aspecto de la lepra, que es súper interesante la próxima vez. Todo lo que significa eso. Porque la lepra que cayó sobre Miriam era una muerte en vida. Eso tenía, dentro de ese contexto, tenía una connotación muy grave y era como estar muerto en vida. La lepra no se la mandó Aarón, la lepra no se la mandó Moisés, la lepra se la mandó Dios por su rebelión. Aarón reconoció que actuó neciamente. Necesitamos reconocer cuando actuamos neciamente. ¿Cuántos decimos amén? Digámoslo, hermano, de verdad, de corazón, no por decirlo. Señor, ayúdame a reconocer cada vez que actúo de forma necia. Aarón reconoció la autoridad de Moisés. Reconozcamos la autoridad, en este caso, que Cristo tiene sobre nuestras vidas. Y no vayamos en contra de lo establecido por Él. Amén. Confesó su pecado. ¿Hay algún pecado que tienes que confesar? ¿Has tenido algún comportamiento inapropiado en los últimos días? Yo pido al Espíritu Santo que ahora les esté hablando. Si hay algo que han hecho que no concuerda con lo que a nosotros se nos ha marcado en la palabra, debemos confesar ese pecado. Si es así, confiésalo de una forma de verdad sincera para ser perdonado por Dios. Cuando nosotros no hacemos estos pasos que hizo Aarón, Aarón se equivocó, sí, se equivocó, empezó equivocándose, pero terminó bien. Y eso es lo que el Señor nos manda a nosotros. Si nosotros no vamos haciendo, nos equivocamos y no hacemos los pasos que hoy nos está mostrando la palabra, entonces vamos a añadir pecado a pecado. Dios es un Dios misericordioso y nos da la oportunidad de corregir. Y esta fue la manera como corrigió Aarón su falta, su complicidad en un pecado tan grave como la crítica injusta. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y meditemos en todo esto. Es importante meditar en esto, porque yo creo que a veces caemos en esto más de lo que nosotros creemos. De una forma inconsciente, de una forma descuidada,
caemos en este pecado de la crítica injusta. A veces ni siquiera necesitamos de otro para levantar una crítica injusta, sino en nuestros corazones, en nuestras mentes empezamos a levantar críticas injustas contra personas. A veces somos muy duros y a los que más criticamos son a los que nos aman. En este caso, Moisés amaban a Miriam y Aarón. Sin embargo, fueron injustos y criticaron sus acciones. Que no nos pase lo mismo. Por eso es necesario examinarnos y ver si en algún momento nos hemos prestado a este pecado con aquellos que nos aman, con aquellos que están cuidando y velando por nuestras vidas, con aquel que nos cuida y nos muestra el camino. Debemos de pedir perdón por esto. Si hemos pecado contra alguien, yo les voy a invitar para que se tomen esto con seriedad y con temor reverente. Debemos ir a la persona y pedirle perdón. Debemos confesar, como lo hizo Aarón, a la persona y a Dios. Confesarle lo que hemos hecho, pedirle perdón por nuestros pecados. Y no olvidarnos que debemos de interceder por aquellos que consiguieron en algún momento influir sobre nosotros para participar del pecado de la crítica injusta. Ora por esa persona. Si es cristiana, acércate a ella y dile, ¿sabes qué, hermano? Esto que hicimos estuvo mal, no es correcto. Esto lo condena, la crítica injusta, la murmuración es condenable en la Biblia. Y ayúdale a ese hermano, que tal vez es el que promueve la crítica, a que también corrija su caminar en el Señor. Si hoy a través de todo esto nos hemos dado cuenta que tal vez tenemos un carácter moralmente débil y que por esto tal vez hemos cometido muchas veces errores y esto ha afectado nuestro testimonio, pidámosle perdón a Dios. Y digámosle, Señor, ayúdanos. Tú nos has dado 2 herramientas. Hemos visto el ejemplo de Aarón, de esta parte de su vida, pero nos has mostrado 2 herramientas, Señor, para que nuestro carácter moralmente sea fuerte siempre. Y es tu palabra haciéndola real en nuestra vida, haciendo una práctica de ella y siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recordar la importancia que tiene este aspecto en nuestra vida, sea para la crítica o sea en todo lo que envuelve nuestra vida. Que queramos siempre hacer lo que dice la palabra, no lo que nosotros creemos. Que no estemos bajo la influencia ni sucumbamos ante la influencia de este mundo relativista. Que no caigamos bajo eso. Vea la palabra, hermano, y la palabra te va a decir lo que has hecho, si está bien o si está mal. Si está bien, damos gracias al Señor, y si nos hemos equivocado, pedimos perdón. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que nos des un carácter moralmente fuerte, que nos hagas sostener y anclarnos en tu palabra y anhelar todos los días de nuestra vida querer parecernos a ti. Sabemos que estas son las formas como va a ser guardado nuestro carácter y a la vez cómo va a ser fortalecido. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que esta palabra no se olvide, a que esta palabra sea rema en sus vidas y que la quieran practicar todos los días de la vida que tú les otorgas sobre esta tierra, Señor. Quita todo carácter de nuestra vida, ese carácter que nos hace fluctuar, ser ambiguos, no ser claros, ser ambivalentes, no tener claras nuestras ideas, nuestras convicciones. Danos todo lo que necesitamos a través de la palabra. Que hoy mismo, mañana, cuando abramos las escrituras, tomemos todas esas porciones diarias y hagamos que esa porción vaya transformando nuestro carácter moral. Que cuando escuchemos las prédicas que escuchamos a veces a diario, los devocionales, lo que tú pongas a escuchar, todo eso afecte nuestro carácter para ser moralmente fuertes, Señor, y que queramos parecernos a ti, no a nosotros, no a lo que nos han enseñado, sino a ti, al varón perfecto. Te damos gracias por este día, te bendecimos y te glorificamos, porque tú eres Dios soberano y porque nuestras vidas rinden honor al que nos ha dado una salvación tan grande. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.